La campana del reloj de la biblioteca marcó las 3 de la madrugada cuando Valentina Ruiz vio al intruso desde su puesto de observación. Ajustó la mirilla oculta tras el panel de madera, una de las muchas que conectaban los pasillos de servicio con las estancias principales de Valverde House, y contuvo la respiración. El hombre vestía de negro, con un pañuelo cubriendo la mitad del rostro, y se movía con la torpeza de quien ha visto demasiadas novelas góticas y ningún manual de ladrones profesionales. Valentina casi sintió lástima. Casi. Observó cómo el intruso intentaba forzar el escritorio del duque con herramientas que claramente no sabía utilizar. Tenía exactamente 3 minutos antes de que los lacayos completaran su ronda nocturna. Decidió darle un pequeño susto. Se deslizó por el pasillo de servicio hasta la entrada oculta del estudio y abrió el panel, con el sigilo de quien lleva semanas memorizando cada crujido de esta mansión. «Buenas noches, caballero», dijo desde las sombras, su voz resonando en la habitación vacía. La tercera tabla del suelo rechina, y el cajón que intenta abrir tiene un mecanismo de alarma que activará en aproximadamente 10 segundos. El hombre se cayó del susto, tropezando con su propia bolsa de herramientas. ¿Quién? ¿Qué diablos? ¿Su ángel guardián? ¿O su peor pesadilla? Depende de cómo lo mire. Valentina encendió una vela iluminando apenas su silueta. Por cierto, la salida que pensaba usar está vigilada, y la otra también. Básicamente, está atrapado, querido. Escuchó los pasos de los lacayos acercándose y se recostó contra la pared, satisfecha. Otro turno nocturno, otra captura. Su trabajo para la agencia Blackwood no era glamuroso, pero sí efectivo, y ella era muy buena en lo que hacía. Mi nombre es Valentina Ruiz, tengo 26 años, y si hay algo que he aprendido en mi corta pero intensa vida es esto. Los números no mienten, las personas sí. Los sistemas no te decepcionan, los humanos son expertos en eso. Y el amor, bueno, el amor es solo un truco de la naturaleza para que las mujeres acepten matrimonios desastrosos y los hombres escriban poesía mediocre. ¿Suena frío? Mis hermanas siempre me lo dicen. Ay, Vale, necesitas un marido. Vale, no puedes vivir sola con tus plantas y tus trabajos secretos para siempre. Vale, en serio, ¿cuándo fue la última vez que bailaste con alguien que no fuera tu propia sombra? La respuesta, hace 2 años. Y fue tan decepcionante que reafirmó todas mis teorías sobre las relaciones humanas. Ruiz, ¿sigues despierta? La voz de la señora Blackwood sonó desde el pasillo de servicio, donde había aparecido como un fantasma con cofia. No, estoy sonámbula y acabo de atrapar a un ladrón mientras dormía. Claramente tengo poderes sobrenaturales. ¡Qué graciosa! Sube a mi despacho. Ahora, fruncí el ceño. La señora Blackwood nunca me convocaba a las 3 de la madrugada, a menos que algo importante estuviera sucediendo. Me quité el delantal de servicio, parte de mi disfraz como criada temporal, estiré mi espalda dolorida y subí las escaleras con cautela. El despacho de la señora Blackwood era un caos organizado. Documentos por todas partes, 3 tazas de té a medio terminar y un retrato de su difunto esposo, donde ambos se veían ridículamente felices. Cada vez que lo veía, me preguntaba cómo 2 personas podían mantener esa sonrisa después de una década de matrimonio. Probablemente opio. «Siéntate», dijo señalando la silla frente a su escritorio. «Prefiero estar de pie. Sentarse es para los débiles». «Valentina, por el amor de Dios». Me senté. Algo en su tono me puso nerviosa. «Tengo un encargo para ti», empezó juntando las manos sobre el escritorio. «Uno grande, muy grande». «¿Qué tan grande? ¿Palacio de St. James grande? ¿Casa de un ministro grande?» «Sebastián Blackmont, duque de Valverde. Grande». Me quedé en blanco. Sebastián Blackmont. Ese nombre lo conocía incluso yo, que vivía básicamente bajo una piedra cuando se trataba de chismes de la alta sociedad. El duque de Valverde, el hombre que a sus 32 años había heredado una de las fortunas más grandes de Inglaterra y la había triplicado con inversiones en comercio marítimo y nuevas industrias. Lady Whistledown, o quien fuera que escribiera esas columnas escandalosas, lo había descrito el año pasado como el cerebro más brillante y el rostro más atractivo que la temporada ha visto en décadas. Y según mi amiga Lucía, que sí leía las hojas de escándalos, también era el soltero más codiciado de Londres,
con una mandíbula que podría hacer llorar a los ángeles y un cuerpo que los mismos dioses griegos envidiarían. Yo había visto retratos. Objetivamente hablando, sí, el hombre era atractivo. Cabello negro, ojos oscuros, mentón que podría cortar diamantes. Pero había visto hombres apuestos antes. La belleza física era solo genética favorable, nada especial. ¿Su mansión de Londres? Pregunté manteniéndome profesional. Exacto. Tuvo una intrusión hace 3 días. Alguien logró entrar, no se llevó nada, pero dejó un mensaje. ¿Qué clase de mensaje? La señora Blackwood deslizó un papel hacia mí. Era una copia de lo que habían encontrado pintado en rojo sobre la pared del vestíbulo. Te estoy observando. Maldición. Así que tenemos un acosador, dije. Encantador. El duque quiere vigilancia absoluta. Alguien dentro de la casa, en cada habitación, observando cada movimiento. Pero discretamente. El hombre valora su privacidad por encima de todo. Entonces, ¿por qué yo? Tienes a otras observadoras con más experiencia en casas ducales. La señora Blackwood sonrió, esa sonrisa que significaba que estaba a punto de meterme en algo complicado. Porque tú eres la mejor, y porque necesito a alguien que pueda manejar este encargo con absoluta profesionalidad y discreción. Alguien que no se vaya a... se distraer. ¿Distraer? Valentina, el 70% de mis observadoras se han ofrecido como voluntarias para este trabajo. El otro 30% están fingiendo enfermedades para tener la oportunidad. Necesito a alguien que vea esto como lo que es, un encargo. Nada más, claro, porque yo era la mujer sin corazón de la agencia, la que nunca hablaba de pretendientes, ni de bailes, ni de ninguna otra tontería romántica. La confiable Valentina Ruiz, que trataba a los hombres con la misma indiferencia que trataba a los candelabros. ¿Cuándo empiezo?, pregunté. Mañana. Bueno, técnicamente hoy a las 10 de la mañana. Te envío con una carta de presentación como la nueva doncella de cámara. Tendrás acceso a todos los pasillos de servicio, todas las habitaciones. Y Valentina me miró seria. Este cliente paga extraordinariamente bien. No lo arruines. Nunca lo hago, respondí, levantándome. Los humanos lo arruinan. Yo solo observo. Salí de su despacho con una sensación extraña en el estómago. Nervios, tal vez. O quizás solo era hambre. Definitivamente hambre. Los nervios eran para la gente que se preocupaba por las impresiones. Llegué a mis aposentos, una habitación diminuta en el ático de la casa de la agencia, justo cuando el sol empezaba a asomar. Mi espacio era pequeño, ordenado, funcional. Paredes desnudas, muebles escasos, una estantería con manuales sobre cerraduras, planos arquitectónicos y los pocos libros de botánica que me había permitido conservar. Mi única concesión al desorden eran las 6 plantas que mantenía con vida. Un milagro, según mis colegas, y la colección de medias de lana con estampados de gatos que usaba porque eran cómodas y a nadie le importaba lo que llevara bajo las faldas. Me lavé, me cambié al uniforme de doncella, vestido gris oscuro, delantal blanco impoluto, cofia que ocultaba mi cabello rebelde, y preparé el desayuno más triste del mundo, té frío y galletas secas. A las 9:30 estaba lista. Revisé mi equipo, el pequeño cuaderno donde anotaría mis observaciones, las ganzúas ocultas en el dobladillo de mi falda, la pequeña daga sujeta a mi muslo, por si acaso, y la carta de presentación sellada con el emblema de una agencia de servicio doméstico ficticia. La dirección que me habían dado era en Mayfair, el vecindario más exclusivo de Londres. Por supuesto, caminé por calles cada vez más elegantes, bordeadas de árboles perfectamente podados y farolas relucientes. Las mansiones se hacían más grandes, más imponentes. Sentí como si estuviera entrando en otro mundo, uno donde la gente usaba temporada, como si fuera un acontecimiento vital, y tenía más lacayos que yo conocidos cercanos. Finalmente, llegué a una verja de hierro negro con un escudo dorado que mostraba simplemente un león rampante y la palabra Valverde. Toqué la campana. Un mayordomo de aspecto severo apareció tras unos minutos. ¿Servicio doméstico? Su tono sugería que había visto cosas mejores en su vida, y peores. Valentina Ruiz, nueva doncella de cámara. Tengo carta de recomendación. Hubo una pausa mientras examinaba el documento. Luego asintió secamente. Sígame. Caminé por el sendero de entrada, más largo que toda mi calle,
hasta que la mansión apareció ante mí. Y, cielos, no era solo una mansión, era una declaración. 4 pisos de arquitectura georgiana impecable, columnas de mármol, ventanales que brillaban bajo el sol matutino, jardines que parecían sacados de un sueño, una fuente en el centro con tritones, estatuas que probablemente costaban más que todo lo que ganaría en mi vida. Entré por la puerta de servicio, sintiendo como la prima pobre en la boda del rey. Respiré hondo. Trabajo. Esto era solo un trabajo. El mayordomo me guió a través de un laberinto de pasillos de servicio hasta un vestíbulo interior donde, según me explicó, el duque quería conocer personalmente a todo el personal nuevo. «Espere aquí», ordenó, desapareciendo tras una puerta de roble. Esperé. Revisé mi cofia 2 veces, alicé mi delantal, me pregunté por qué diablos me importaba mi apariencia. La puerta se abrió, y ahí estaba él, Sebastián Blackmont, duque de Valverde, en persona. Los retratos no le hacían justicia, y eso me molestó inmediatamente porque significaba que mi cerebro racional tendría que trabajar extra para no notar que el hombre frente a mí era, objetivamente hablando, la criatura más perfectamente construida que había visto en mi vida. Alto, muy alto. Yo medía 1,65 m y aún así tuve que levantar la vista. Vestía pantalones oscuros y una camisa blanca con el cuello desabrochado, las mangas enrolladas, mostrando antebrazos que sugerían que no pasaba todo su tiempo en salones de té. Cabello negro ligeramente despeinado, como si acabara de pasar las manos por él. Y esos ojos, oscuros, intensos, estudiándome con una curiosidad que me hizo sentir como si estuviera bajo un microscopio. Valentina Ruiz, dijo, y la forma en que pronunció mi nombre hizo que algo extraño sucediera en mi estómago. Probablemente las galletas secas. Pase. Se hizo a un lado y entré, tratando de no parecer impresionada por el salón que era más grande que todo el edificio donde vivía. «Bonita casa», dije, porque tenía que decir algo. «¿La limpieza viene incluida o contrata un ejército para eso?» Él sonrió. Una sonrisa pequeña, apenas curvando las comisuras de sus labios, pero que iluminó todo su rostro. Ejército. Definitivamente ejército. Y así, con esa sonrisa que no debería haber afectado mi frecuencia cardíaca, pero lo hizo, comenzó el trabajo que cambiaría absolutamente todo. El duque de Valverde me condujo a través de su mansión con la eficiencia de alguien que valoraba cada minuto de su tiempo. Caminaba rápido, hablaba rápido, y yo tenía que hacer un esfuerzo consciente para mantener el paso sin parecer que corría tras él como una doncella desesperada. «Aquí es donde entraron», dijo, señalando una ventana en el segundo piso. Los cerrojos eran viejos, prácticamente inútiles. Los forzaron en menos de 2 minutos. Me acerqué a la ventana examinándola. Las marcas eran sutiles, pero estaban ahí. Arañazos en el marco, daño en el mecanismo de cierre. «Profesional», murmuré, «o alguien que hizo su tarea». ¿El alguacil encontró algo? Huellas de barro que no llevaron a ningún lado, huellas de botas genéricas. Quien sea, sabía lo que hacía. Me giré hacia él. Estaba de pie con los brazos cruzados, observándome con esa intensidad que probablemente usaba en reuniones de negocios para intimidar a sus competidores. No funcionaba conmigo. Había lidiado con criminales, había desactivado trampas en mansiones a las 3 de la madrugada. Un hombre apuesto con los brazos cruzados no me iba a amedrentar. «Voy a necesitar acceso total a toda la propiedad», dije. «Eso incluye su habitación, su estudio, los aposentos privados, cualquier espacio donde pase tiempo. Cada espacio, cada uno. Si quiere seguridad real no podemos tener puntos ciegos». Él me miró por un largo momento, como si estuviera decidiendo si confiar en mí o no. «De acuerdo», dijo finalmente, «pero quiero que su presencia sea discreta. No quiero sentir que vivo en una prisión. No se preocupe. Cuando termine, ni siquiera sabrá que estoy observando». Mentira. Yo sabría exactamente dónde estaba cada momento, cada habitación, cada rincón. Y más importante, yo estaría observándolo todo. Pero él no necesitaba saber eso todavía. El duque me dio un recorrido completo, y con cada habitación que visitábamos, con cada detalle que observaba, algo dentro de mí comenzó a despertar. No era atracción, no podía serlo.
Yo no funcionaba así, pero era curiosidad, fascinación, como cuando encuentras un rompecabezas complejo y no puedes evitar querer resolverlo. Su estudio era impresionante, suelo de madera oscura, ventanales del piso al techo con vista al jardín, un escritorio de caoba con pilas de documentos ordenados meticulosamente. Pero lo que me llamó la atención fueron los detalles personales. Un retrato pequeño de él con una mujer mayor, ambos sonriendo. Su madre, probablemente. Mapas enmarcados de rutas comerciales exóticas. Una estantería llena de libros y no de esos que la gente compra para parecer inteligente. Estos estaban gastados con marcadores entre las páginas, notas en los márgenes, filosofía, economía, poesía. ¿Hay algún lugar específico donde le gustaría que me posicione durante las noches?, pregunté, señalando los rincones que ofrecían mejores líneas de visión. ¿Dónde sugeriría usted? Aquí. Señalé una puerta que conectaba con el pasillo de servicio. Y allí, un recoveco junto a la chimenea donde podría observar sin ser vista. Ángulos completos, continuamos el recorrido. La cocina era del tamaño de una casa pequeña, toda cobre brillante y mesas de trabajo. Pero en una repisa había frascos de hierbas etiquetadas a mano y una nota. Comprar comida decente, no solo café. La letra era femenina. ¿Ama de llaves? ¿Hermana? Sentí una punzada de algo que definitivamente no eran celos, porque yo no sentía celos por desconocidos. El salón principal tenía un sillón de cuero cerca de la chimenea, que claramente era su favorito, porque había una manta arrugada sobre él y una pila de gacetas comerciales en la mesita auxiliar. Una guitarra española en el rincón, las cuerdas lo suficientemente usadas como para saber que no era solo decoración. ¿Toca?, pregunté señalando el instrumento. Solía. Ahora no tengo mucho tiempo. Lástima. Los músicos son... Me detuve dándome cuenta de que estaba a punto de decir algo completamente inapropiado para una sirvienta. Los instrumentos musicales son buenos para el estrés. Él me miró con una expresión divertida, como si supiera exactamente lo que iba a decir. Subimos al segundo piso. Más habitaciones, más espacios que necesitaba memorizar. Y luego llegamos a sus aposentos privados. Cielos. No sé qué esperaba. Tal vez algo ostentoso, con cortinajes dorados y espejos venecianos por todas partes. Pero era íntimo, personal. Una cama inmensa con sábanas de lino blanco, revueltas como si acabara de levantarse. Paredes de color azul oscuro, una pintura al óleo de una playa al atardecer, y en la mesita de noche me acerqué antes de poder detenerme. 3 libros apilados. Don Quijote de Cervantes, en español original, un tratado de Adam Smith y una colección de poemas de Byron. Un vaso de agua medio vacío, un reloj de bolsillo antiguo, abierto, y anteojos para leer. Sebastián Blackmon, duque de Valverde, usaba anteojos para leer. ¿Por qué eso me parecía tan entrañable? No, Valentina. Concéntrate. ¿Aquí también necesitará posicionarse? Su voz me sobresaltó. Me había olvidado de que estaba de pie en la puerta, observándome observar su espacio privado. Sí, respondí manteniendo mi voz profesional. Ese rincón cubre la ventana y la puerta. El pasillo de servicio tiene una mirilla que utilizaré para vigilancia nocturna. ¿Mirilla? Todas las casas antiguas las tienen. Pasajes ocultos para que los sirvientes se muevan sin molestar a los señores. Muy útiles para observar. Interesante. Sus ojos brillaron con algo que no pude identificar. Y observará incluso mientras duermo. La pregunta tenía un tono que hizo que mi cuello se calentara. Solo la entrada y las ventanas, no el interior de su cama. Aprecio la distinción. Asentí y comencé a tomar notas mentales, muy consciente de su mirada siguiendo cada uno de mis movimientos, la forma en que organizaba sus libros por idioma, el hecho de que su armario, que había visto de reojo al pasar, estaba perfectamente ordenado, camisas organizadas por color, botas alineadas con precisión militar. Y sí, había visto su cómoda. Y sí, había notado que tenía ropa interior de lino fino, no esos calzones ridículos que algunos caballeros pensaban que eran elegantes. Dios, ¿qué me estaba pasando? Nunca me fijaba en estas cosas. Nunca me importaba qué ropa interior usaban los hombres, o qué libros leían o si tenían retratos de sus madres en sus estudios. ¿Necesita ver los establos?, preguntó el duque, interrumpiendo mis pensamientos completamente inapropiados. ¿Tiene establos? Y un jardín de invierno.
Y una biblioteca privada, por supuesto que los tenía, porque aparentemente este hombre era perfecto. El jardín de invierno era, predeciblemente, impresionante. Plantas exóticas de todas partes del mundo, fuentes pequeñas, bancos de hierro forjado entre helechos. Y olía a él, a ese aroma que había notado cuando pasó junto a mí en el vestíbulo. Algo fresco pero masculino, como sándalo y especias. ¿Estaba oliendo un jardín? ¡Santo cielo, Valentina! Necesitaba té, o un médico, probablemente ambos. La biblioteca privada es por aquí, dijo, guiándome hacia una puerta escondida tras un tapiz. Y ahí estaba, una habitación circular con estantes del suelo al techo, llenos de volúmenes encuadernados en cuero, ventanas con asientos acolchados para leer, un telescopio apuntando hacia el cielo nocturno. Leo aquí cada noche, explicó. Después de medianoche, cuando la casa está en silencio. Es mi momento de paz antes de que empiece el caos del día. Hice una nota mental. Después de medianoche. Biblioteca. Pasé las siguientes horas memorizando cada rincón de la mansión. El duque desapareció en su estudio después de darme libertad total para moverme como quisiera. Y yo aproveché cada segundo. No solo memoricé los espacios, los estudié. Estudié cada detalle, cada cosa que me dijera algo sobre este hombre. En la lavandería, noté que usaba jabón de lavanda importado de Francia. En la cocina, que su té favorito era un blend especial de la India. En su vestidor, que tenía al menos 20 chaquetas formales, pero solo 3 levitas cómodas para estar en casa. En su cuarto de aseo, que usaba una colonia de sándalo y especias que probablemente costaba más que mi salario mensual. Y sí, cuando recogí una de sus camisas del cesto de ropa para mover un candelabro y examinar mejor una esquina oscura, quizás la acerqué a mi nariz, solo para identificación olfativa, propósitos completamente profesionales. Olía a él, a ese aroma que ahora asociaba con concentración, músculos y mandíbulas perfectas y anteojos para leer. Estaba en problemas. Grandes problemas. A las 2 de la tarde había completado mi reconocimiento inicial. Tenía un mapa mental completo de la mansión, cada entrada, cada ventana vulnerable, cada pasaje de servicio que me permitiría moverme sin ser detectada. Encontré al duque en el comedor pequeño, almorzando lo que parecía ser un estofado elaborado porque aparentemente hasta comer lo hacía con elegancia. Terminé la primera evaluación, anuncié desde el umbral. Conozco cada rincón de la casa. Mañana comenzaré la vigilancia activa. ¿Quiere almorzar algo?, ofreció señalando la silla frente a él. La cocinera preparó suficiente para alimentar a un pequeño regimiento. Mi estómago gruñó audiblemente. Las galletas secas de la mañana eran un recuerdo lejano. No quiero importunar, no es importunio, siéntese. Y por alguna razón que no pude explicar, me senté. Comimos en un silencio cómodo, lo cual era extraño porque yo odiaba el silencio incómodo, y normalmente llenaba cada pausa con palabras. Pero este silencio era diferente, era agradable. La señora Blackwood dice que es la mejor, dijo finalmente, limpiándose las manos con una servilleta de lino. ¿Es cierto? Depende de su definición de mejor. La persona que ha frustrado más intrusiones el año pasado en toda la agencia. Entonces sí, soy la mejor. Sonrió de nuevo. Esa sonrisa pequeña que estaba empezando a darme cuenta que guardaba para momentos genuinos. Me agrada, señorita Ruiz. Es refrescante. ¿Refrescante? ¿Como una limonada? Como alguien que dice lo que piensa. La mayoría de la gente que conozco pasa demasiado tiempo tratando de impresionarme o de decirme lo que creen que quiero escuchar. Bueno, yo no estoy aquí para impresionarlo. Estoy aquí para asegurarme de que ningún demente entre a su casa de nuevo. Y por eso es perfecta para este trabajo. Perfecta. Esa palabra se quedó flotando en el aire entre nosotros. Me levanté bruscamente, de repente muy consciente de que había estado sentada en el comedor del hombre más deseado de Londres, almorzando como si fuéramos iguales y sonriendo como una tonta. Tengo que retirarme, informes que redactar, planes de vigilancia que organizar, asuntos aburridos de trabajo. Por supuesto, la veré mañana entonces. Asentí y prácticamente huí hacia las dependencias del servicio, mi corazón latiendo de manera traicionera. Una vez en mi pequeña habitación asignada, un cuarto austero en el ático de la mansión, con una ventana que daba al jardín trasero,
Dejé caer mi cabeza contra la puerta cerrada. «Es solo un cliente», me dije en voz alta. «Un cliente apuesto, inteligente, que huele increíble y lee poesía en español, pero solo un cliente». Saqué mi cuaderno de notas y escribí rápidamente. Primera evaluación completada. Sistema de vigilancia preparado. Sin incidentes. Pero mientras escribía, con la luz del atardecer pintando Londres de dorado a través de mi pequeña ventana, supe que estaba mintiendo. Porque el problema no era el sistema de vigilancia. El problema era que, por primera vez en mi vida racional y ordenada, había conocido a alguien que me hacía querer ser algo menos que racional. Y eso, definitivamente, era un problema. Resulta que observar a alguien durante todas las horas del día era más adictivo que cualquier novela de las que circulaban en los salones de Londres. Llevaba 3 días desde que me había instalado en Valverde House y oficialmente me había convertido en lo que los términos legales probablemente definirían como acosadora autorizada, aunque técnicamente era mi trabajo, así que no contaba. ¿Verdad? La mansión tenía un sistema de pasillos de servicio que era una maravilla de la arquitectura doméstica. Corredores estrechos que conectaban todas las habitaciones principales, con mirillas discretas ocultas tras paneles de madera, cuadros y espejos. Diseñados originalmente para que los criados pudieran atender a los señores sin molestarlos con su presencia, eran perfectos para mis propósitos de vigilancia. Y yo los había memorizado todos. Normalmente, una observadora de la agencia Blackwood rotaba entre diferentes posiciones, alternando cada pocas horas para no perder la concentración. Pero la señora Blackwood me había asignado el caso Valverde como mi responsabilidad exclusiva. «Es un cliente de alto perfil», había dicho en su última carta. «Necesita atención constante», lo que realmente significaba: «Valentina, tú eres la única que no va a quedarse suspirando mirando al duque y olvidándose de hacer su trabajo». «Ay, señora Blackwood, si supiera». Eran las 6:15 de la mañana de un jueves cuando todo cambió. Yo estaba en mi puesto habitual, el pasillo de servicio que conectaba con el ala este, los ojos ardiendo por falta de sueño, revisando mis notas de la noche cuando el movimiento en la mirilla del jardín captó mi atención. El duque salió de la casa por la puerta lateral, vistiendo solo unos pantalones de montar y una camisa blanca suelta, sin abrochar, descalzo. Me enderecé tan rápido que golpeé mi cabeza contra la viga del techo. «Maldición», murmuré, frotándome el cráneo mientras mis ojos se negaban a apartarse de la mirilla. Observé, completamente hipnotizada, cómo caminaba hacia el pequeño patio donde había instalado equipamiento de esgrima. Se estiró junto al poste de práctica y la camisa se tensó sobre sus hombros con cada movimiento, revelando la forma de músculos que hablaban de años de disciplina. Luego, con un movimiento fluido que hizo que mi cerebro dejara de procesar información coherente, se quitó la camisa. De acuerdo, sin camisa, podía manejar esto. Era solo anatomía masculina, completamente científico. Tomó el florete y comenzó a practicar, estocada tras estocada, con una precisión y fuerza que hablaban de entrenamiento formal. Su torso brillaba con una fina capa de sudor bajo la luz dorada del amanecer, cada músculo definido moviéndose bajo su piel como... «Concéntrate, Valentina», conté. 40 minutos de práctica sin detenerse, y yo, como la profesional que claramente no era, cambié de mirilla 3 veces para obtener mejores ángulos, solo para asegurarme de que el perímetro estuviera seguro, obviamente. Durante la siguiente hora establecí lo que se convertiría en mi rutina. A las 6, el duque practicando esgrima a las 6:15, yo pretendiendo que esto era completamente normal y profesional. Pero no era solo la esgrima, era todo. A las 7:30, lo observaba desayunar en el comedor pequeño. Siempre lo mismo: huevos con tostadas, té negro que preparaba él mismo porque aparentemente era exigente con la temperatura del agua. Leía la correspondencia mientras comía, haciendo anotaciones ocasionales en un cuaderno que mantenía junto a su plato. A las 8, subía a su estudio, y aquí era donde mi fascinación alcanzaba niveles que probablemente necesitaban intervención de un médico especialista en enfermedades mentales. Trabajaba con una concentración absoluta, documentos desplegados sobre el escritorio, pluma moviéndose rápidamente sobre el papel, ocasionalmente poniéndose esos malditos anteojos
para leer que hacían cosas extrañas a mi frecuencia cardíaca. Cada cierto tiempo se pasaba las manos por el cabello, dejándolo despeinado de una manera que debería ser ilegal. Recibía visitas de hombres de negocios, hablaba con su administrador, dictaba cartas a su secretario. Su voz cambiaba según la situación, más formal con los socios comerciales, más directa con los empleados, más cálida cuando hablaba de proyectos que claramente le apasionaban. Durante los recesos tocaba la guitarra, no canciones completas, solo acordes aleatorios, como si estuviera pensando en voz alta a través de la música. A la 1, almorzaba algo simple que la cocinera le subía o que él mismo se preparaba cuando quería soledad. Aparentemente, al duque le gustaba cocinar. Un aristócrata que entraba a su propia cocina. Escandaloso. Por las tardes a veces recibía cartas de Italia. Las leía con una expresión suave, y aunque no podía escuchar el contenido, veía cómo sus labios se movían formando palabras en italiano mientras leía. Su madre había sido italiana. Recordé de mis investigaciones previas. Había muerto hace 2 años, y por las noches eran mi perdición. Porque por las noches, Sebastián Blackmont, duque de Valverde, se transformaba en alguien completamente diferente. Se quitaba la armadura de magnate y aristócrata y se convertía en, simplemente, Sebastián. Se ponía ropa cómoda, camisas viejas que claramente adoraba, pantalones desgastados que ningún duque debería poseer, y se retiraba a su biblioteca privada con un libro. Leía durante horas, completamente absorto, ocasionalmente sonriendo ante algo en las páginas o frunciendo el ceño en concentración. A veces escribía, no correspondencia de negocios, sino algo más personal, un diario quizás, o cartas que nunca enviaba. El miércoles lo había visto ensayar un discurso frente al espejo de su vestidor, ajustando su corbatín una y otra vez, practicando esa sonrisa pública que era diferente a su sonrisa real, más pulida, menos genuina. Y anoche lo había visto sentado en el borde de su cama a las 2 de la madrugada, con la cabeza entre las manos, en una postura de agotamiento tan profundo que me dieron ganas de atravesar la pared y... ¿qué? ¿Abrazarlo? ¿Decirle que todo estaría bien? Dios, necesitaba ayuda profesional. «Ruiz, ¿estás viva ahí dentro?» La voz de Lucía me sacó de mi ensoñación. Lucía García era otra observadora de la agencia Blackwood, asignada temporalmente como mi contacto externo. Nos comunicábamos a través de notas dejadas en un punto de encuentro cerca de las cocinas, pero hoy había conseguido colarse en la mansión disfrazada de vendedora de cintas. «Depende de tu definición de viva», respondí, sin apartar los ojos de la mirilla. Otro turno nocturno. La señora Blackwood te está explotando. Me paga bien por ello». Lucía se apretujó junto a mí en el estrecho pasillo, sacando su almuerzo de una cesta que supuestamente contenía mercancía, empanadas de carne que olían a gloria. «Entonces, ¿cómo va el caso del duque guapísimo?», preguntó con ese tono que usaba cuando quería cotillear. «Es un cliente como cualquier otro». «Ajá, y yo soy la reina Charlotte», se inclinó hacia la mirilla. «¿Cuál es su estudio?» «Lucía, no puedo mostrarte». «Valentina Ruiz, llevamos siendo amigas desde que entraste a la agencia hace 2 años. Me contaste sobre tu desastroso cortejo con el oficial de aduanas. Te ayudé a ocultar que rompiste el jarrón favorito de la señora Blackwood. Me debes». «Tenía razón. Maldita sea». «Segunda mirilla a la izquierda», murmuré. Lucía prácticamente pegó su ojo al panel, escudriñando el estudio del duque. Afortunadamente, él no estaba visible en ese momento. «Madre Santísima», susurró. «¿Este lugar es real? ¿Es el Palacio de Buckingham? Es su casa de Londres. Tiene otra en el campo. ¿Y tú tienes acceso a cada habitación? Ese es literalmente mi trabajo, incluyendo sus aposentos privados». «Lucía, por todos los santos, Valentina. ¿Has visto algo? Quiero decir, algo interesante». Sentí que mis mejillas se calentaban, lo cual era ridículo porque yo no me sonrojaba. Mi cuerpo claramente no había recibido el memorándum. «Es profesional. No observo cosas que no debería». «Pero podrías», señaló Lucía con una sonrisa traviesa. «Quiero decir, técnicamente tienes acceso visual a cada rincón de su vida privada. Y técnicamente eso es una invasión masiva de privacidad que solo se justifica por razones de seguridad». «Ay, vale. Siempre tan correcta».
Lucía dio un mordisco a su empanada. Al menos es tan apuesto en persona, como dicen las columnas de Sociedad. Recordé esos ojos oscuros estudiándome en el vestíbulo. La forma en que había sonreído cuando dije algo que le pareció gracioso. Cómo olía cuando pasó junto a mí. Es adecuado, logré decir. ¿Adecuado? Valentina, el hombre está en cada lista de solteros codiciados de Inglaterra. Adecuado es lo que dice sobre un pastel mediocre. Entonces es un pastel muy bien horneado, murmuré, y Lucía casi se atraganta con su comida de la risa. Lo sabía. ¿Te gusta? No me gusta. Apenas lo conozco. Pero tienes acceso ilimitado para conocerlo, señaló con esa lógica molesta que solo las amigas pueden tener. Literalmente, puedes ver cómo vive su vida. Eso es más de lo que la mayoría de las esposas saben sobre sus propios maridos después de años de matrimonio. Tenía un punto aterrador y moralmente cuestionable, pero un punto al fin. Mañana tengo una reunión programada con él, dije, cambiando de tema, para informarle sobre el progreso de la vigilancia. Reunión. Es así como le llaman ahora. Lucía, por el amor de... Está bien, pero vale, hablando en serio, su expresión se volvió más suave, más genuina. Sé que siempre dices que el amor es solo un invento para controlar a las mujeres y toda esa retórica racional. Pero ¿qué tal si solo quizás permites que algo te sorprenda? No digo que te cases con el duque, solo no cierres la puerta antes de ver qué hay del otro lado. La miré por un largo momento. Lucía, con su optimismo incurable y su fe inquebrantable en finales felices, que yo había pasado años burlando. Voy por más té, dije, levantándome. Cobarde, me susurró mientras me escabullía por el pasillo. Pero tenía razón, era una cobarde, porque la verdad aterradora era que cada hora que pasaba observando a Sebastián Blackmont, cada detalle que descubría sobre él, cada pequeña peculiaridad y hábito, me hacía querer conocerlo más, no solo a través de mirillas y pasillos ocultos, en persona, real, sin paredes de por medio, y eso era peligroso, porque la última vez que había querido algo así, me había destruido de maneras que todavía no había terminado de reparar. Volví a mi puesto de observación con mi tercera taza de té del día, y me instalé para las últimas horas antes del anochecer. En el estudio, el duque acababa de despedir a su último visitante. Se aflojó el corbatín con un gesto de alivio y caminó hacia la ventana mirando el jardín con expresión pensativa. Y entonces hizo algo inesperado. Fue hacia la guitarra en el rincón, la tomó con reverencia casi, y se sentó en el sillón junto a la chimenea apagada. Comenzó a tocar. No reconocí la melodía al principio, pero luego la letra empezó, cantada en voz baja, solo para sí mismo. Y su voz era hermosa, ronca, cálida, con ese tipo de calidad que hacía que cada palabra sonara como una confesión. La canción era en español, una antigua balada sobre amores imposibles y corazones rotos. Y mientras lo observaba, iluminado solo por la luz del atardecer entrando por los ventanales, completamente solo y completamente libre, cantando sobre amores complicados y finales inevitables, algo dentro de mí se rompió, o tal vez se arregló, no estaba segura. Lo único que sabía era que Valentina Ruiz, la mujer que nunca había entendido qué era enamorarse, la que había pasado 26 años siendo perfectamente feliz sin ese tipo de complicaciones, estaba oficialmente perdida, porque no podías observar a alguien en sus momentos más vulnerables y privados. No podías aprender cada matiz de su personalidad, cada cosa que lo hacía humano y real y perfectamente imperfecto, sin que algo cambiara. Y yo había cambiado. La pregunta era qué diablos iba a hacer al respecto. Viernes por la tarde, 4 días de observación intensiva, 4 días de decirme a mí misma que esto era solo trabajo, 4 días de fracasar miserablemente en convencerme. Estaba en el pasillo de servicio junto a los aposentos del duque, revisando mis notas de la mañana y pretendiendo que no había memorizado cada detalle de su rutina con una precisión que rayaba en lo obsesivo. El día había sido tranquilo. El duque había estado en reuniones toda la mañana, luciendo devastadoramente elegante en chaqueta azul marino y pantalones color crema. A las 3, su mayordomo había traído correspondencia.
A las 4 se había aflojado el corbatín y tomado un brandy. Rutina normal, nada emocionante. Y entonces, a las 5:15, sucedió. El duque llamó a su ayuda de cámara y pidió que prepararan su baño. Esto no era inusual. Los caballeros de su posición se bañaban regularmente. Pero cuando el ayuda de cámara se retiró después de preparar todo, el duque hizo algo que no había hecho los días anteriores. Cerró la puerta del vestidor con llave. Mi pulso se aceleró inexplicablemente. Me desplacé por el pasillo de servicio hasta la mirilla que daba al cuarto de baño, necesaria para vigilancia. Me había dicho a mí misma cuando la descubrí, y me quedé paralizada. El duque estaba de pie junto a la bañera de cobre, la espalda hacia mí, quitándose la camisa con movimientos lentos y deliberados. De acuerdo, sin camisa. Había visto esto antes. Durante sus sesiones de esgrima matutinas, podía manejar esto. Luego se quitó las botas, los calcetines, los pantalones. De acuerdo, en ropa interior, todavía manejable. Técnicamente era como verlo en paños menores, nada escandaloso. Y entonces, con una naturalidad que sugería que estaba completamente solo y no siendo observado por una mujer al borde de un colapso nervioso detrás de una pared, se quitó la última prenda, completamente desnudo. Completamente. ¡Cielos! El grito escapó antes de que pudiera detenerlo y me lancé hacia atrás tan violentamente que me golpeé contra la pared opuesta del pasillo. Mi cerebro entró en cortocircuito. Todas las funciones ejecutivas se apagaron. Lo único que quedó fue una alarma interna gritando: invasión de privacidad, abuso de confianza. Esto es completamente inapropiado. Mis manos volaron a cubrir mis ojos temblando, como si eso pudiera borrar lo que acababa de ver. Mi lado racional estaba gritando que esto era exactamente el tipo de situación que arruinaría mi reputación profesional para siempre. Pero mi otro lado, ese lado que había estado creciendo durante los últimos 4 días, susurraba cosas muy diferentes. No, me dije en voz alta, apretando los ojos con fuerza. Esto es cruzar la línea. Definitivamente, cruzar la línea. Abrí un ojo. El pasillo estaba vacío, obviamente. Pero la mirilla seguía ahí, tentadora, terrible. No vas a mirar de nuevo, Valentina. Absolutamente no. Eres una profesional. Me di la vuelta, decidida a alejarme, a encontrar otro puesto de observación, a hacer cualquier cosa que no involucrara espiar a un hombre desnudo en su baño. Caminé 3 pasos. Me detuve. Solo para verificar que está seguro, me dije. Es mi trabajo, vigilancia, seguridad. Volví a la mirilla, y ahí estaba él, Sebastián Blackmont, duque de Valverde, sumergiéndose en la bañera, el agua lamiendo cada centímetro de piel bronceada, músculos relajándose bajo el calor, la cabeza echada hacia atrás, los ojos cerrados, una expresión de paz absoluta en su rostro perfecto. El vapor se elevaba a su alrededor como si fuera una escena de alguna pintura renacentista indecente. Y yo, como la profesional que supuestamente era, me quedé mirando. No sé cuánto tiempo pasó. Segundos, minutos, una eternidad. Lo observé lavarse el cabello, los brazos levantados mostrando la definición de sus músculos. Lo observé enjabonarse el pecho, el cuello, los hombros. Lo observé recostarse contra el borde de la bañera y simplemente existir. Era como ver a una estatua griega cobrar vida, solo que las estatuas griegas no te hacían sentir como si tu corazón fuera a explotar. Finalmente, reuní la fuerza de voluntad para apartarme. Me deslicé por el pasillo de servicio hasta un rincón alejado, donde me dejé caer contra la pared, respirando como si hubiera corrido desde aquí hasta Dover. Mis manos temblaban, mi corazón latía erráticamente, y cada vez que cerraba los ojos veía... No, me dije firmemente, no vamos a pensar en eso. Pero era demasiado tarde. La imagen estaba grabada en mi memoria con la precisión de un daguerrotipo. Cada línea, cada curva, cada... «Señorita Ruiz», casi grité del susto. Una de las criadas de la casa, Mary, la más joven, me miraba desde el final del pasillo con expresión curiosa. «¿Se encuentra bien?» «Está muy colorada». «Estoy perfectamente», logré decir, mi voz saliendo una octava más alta de lo normal. «Solo calor. Estos pasillos son muy calurosos. En noviembre tengo la sangre caliente.
Condición médica, muy común en mi familia. Mary me miró con evidente escepticismo, pero asintió. El señor Morrison pregunta si puede verla en la cocina. Algo sobre los horarios de vigilancia nocturna. Sí, perfecto. Iré inmediatamente. Prácticamente huí hacia las escaleras de servicio, mi corazón todavía desbocado. Eres una profesional, me repetí mientras bajaba. Lo que viste fue un accidente de vigilancia, completamente justificable. Pero cuando llegué a la cocina y el señor Morrison, el mayordomo, empezó a hablar sobre rotaciones y turnos, mi mente estaba en otro lugar completamente, en un cuarto de baño lleno de vapor, en agua caliente, lamiendo piel bronceada, en la forma en que la luz de las velas había jugado con las sombras de su cuerpo. Señorita Ruiz, la voz del mayordomo me devolvió a la realidad. ¿Ha escuchado algo de lo que he dicho? Por supuesto. Turnos, rotaciones, completamente claro. Le pregunté si prefiere el turno de medianoche o el de las 4 de la madrugada. El de medianoche, respondí automáticamente. Es cuando el duque está en la biblioteca. El mayordomo me miró con una ceja levantada. ¿Cómo sabe usted los hábitos nocturnos del duque? Maldición. Observación general. Es mi trabajo notar patrones. No parecía convencido, pero dejó pasar el tema. Muy bien. Medianoche entonces. El duque ha solicitado verla antes de la cena para un informe de progreso. Mi estómago dio un vuelco. ¿Verme? ¿En persona? ¿Hay algún problema con eso? Solo que acabo de verlo completamente desnudo, y no sé si podré mirarlo a la cara sin combustionar espontáneamente. Ninguno. ¿A qué hora? A las 7. En su estudio. 2 horas. Tenía 2 horas para recuperar la compostura, olvidar lo que había visto y comportarme como la profesional que supuestamente era. Subí a mi pequeña habitación en el ático y me miré en el espejo diminuto sobre el lavabo. Tenía las mejillas sonrojadas, el cabello escapándose de la cofia y una expresión en los ojos que solo podía describirse como mujer que ha visto demasiado y procesado muy poco. Esto es ridículo, le dije a mi reflejo. Es solo un hombre con un cuerpo que parece esculpido por los mismos ángeles, sí, pero solo un hombre. Mi reflejo no parecía convencido. Me lavé la cara con agua fría, me arreglé el cabello, ajusté mi cofia, alicé mi delantal. A las 7:05 estaba frente a la puerta del estudio, con las manos sudorosas y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Toqué. Adelante. Su voz. Esa voz que ahora asociaba con canciones españolas y momentos privados que no debería haber presenciado. Abrí la puerta. Sebastián estaba de pie junto a la ventana, vestido de nuevo con elegancia impecable, chaqueta verde oscura, camisa blanca perfectamente abrochada, pantalones color tostado, sosteniendo una copa de brandy y mirando el jardín que se oscurecía con el atardecer. Se giró cuando entré y esos ojos oscuros se encontraron con los míos. Señorita Ruiz, puntual como siempre. El tiempo es oro, su gracia. ¿Por qué repetí la misma frase que usé el primer día? ¿Por qué mi cerebro dejaba de funcionar en su presencia? Pero él sonrió, esa sonrisa pequeña que hacía cosas a mi sistema nervioso. Siéntese, señaló el sillón frente a su escritorio. ¿Le apetece algo de beber? No, gracias, estoy de servicio. El servicio no impide la hidratación. Se sirvió otra copa y me la ofreció. Brandy, de mis bodegas en España. España. Por supuesto que tenía bodegas en España. Quizás solo un poco. Tomé la copa, muy consciente de cómo sus dedos rozaron los míos durante el intercambio. Tenía las manos grandes, elegantes, con callos en las puntas de los dedos de tocar la guitarra. Las mismas manos que hace 2 horas estaban... Bebí un trago demasiado grande de brandy y tosí. ¿Está bien?, preguntó, y había algo en su voz, un tono de diversión contenida. Perfectamente. El brandy es fuerte, es añejo, como las mejores cosas de la vida. Se sentó frente a mí, cruzando las piernas, con esa elegancia natural que parecía innata en él. Entonces, señorita Ruiz, ¿qué tiene que informarme sobre su vigilancia? Que tiene usted un cuerpo que debería ser declarado peligro público. Todo en orden, su gracia. He identificado los puntos vulnerables de la casa y establecido una rutina de observación. No han habido movimientos sospechosos ni intentos de intrusión. ¿Y ha encontrado cómoda su estancia? Los pasillos de servicio pueden ser estrechos.
Algo en la forma en que dijo estrechos hizo que mi cuello se calentara. Son adecuados para mis propósitos. ¿Y cuáles son exactamente sus propósitos, señorita Ruiz? La pregunta tenía una carga que no debería tener. O tal vez era mi imaginación sobreestimulada por lo que había visto hace 2 horas. Mantenerlo a salvo, su gracia. Nada más, repitió él, y esa sonrisa pequeña apareció de nuevo. ¿Sabe? Usted es muy diferente a lo que esperaba. ¿Qué esperaba? No lo sé exactamente, pero no esto. Me estudió con esos ojos que parecían ver demasiado. Usted me intriga, señorita Ruiz. Soy bastante aburrida, en realidad. Lo dudo mucho. Se inclinó hacia adelante, y de repente el espacio entre nosotros parecía demasiado pequeño. Pero tendremos tiempo para descubrirlo, ¿no es así? Después de todo, estará observándome durante bastante tiempo. Observándome. La palabra quedó flotando entre nosotros, cargada de significados que probablemente solo existían en mi imaginación culpable. Solo lo necesario para garantizar su seguridad, logré decir. Por supuesto, solo lo necesario. Se recostó en su sillón y el momento pasó. Pero algo había cambiado en el aire, una tensión que antes no existía, una conciencia mutua que era imposible ignorar. Puede retirarse, señorita Ruiz. La veré en el desayuno mañana. Quiero que me acompañe durante las comidas a partir de ahora, para informes más frecuentes. Durante las comidas, su gracia. ¿Hay algún problema? Solo que no sé si podré comer mientras lo miro a la cara, sabiendo exactamente cómo se ve debajo de esa ropa impecable. Ninguno en absoluto. Me levanté, hice una reverencia y caminé hacia la puerta con toda la dignidad que pude reunir. Señorita Ruiz, me detuve, la mano en el picaporte. Sí, su gracia. El agua del baño hoy estaba particularmente caliente. Los pasillos de servicio junto a esa área tienden a calentarse. Espero que no le haya causado incomodidad. Mi corazón se detuvo. ¿Lo sabía? ¿Sabía que lo había visto? Me giré lentamente. Su expresión era perfectamente neutral, pero había un brillo en sus ojos que... Ninguna incomodidad, su gracia. Buenas noches. Salí del estudio con la poca compostura que me quedaba. Una vez en el pasillo me apoyé contra la pared, el corazón latiendo salvajemente. Él lo sabe, pensé. Sabe que lo observo. Sabe que vi... O tal vez no sabía nada, y mi conciencia culpable estaba inventando cosas. De cualquier manera, una cosa era segura. Valentina Ruiz, la mujer que nunca se dejaba afectar por nada ni nadie, estaba completamente, irremediablemente, catastróficamente perdida. Y lo peor era que una parte de mí, una parte que crecía con cada hora que pasaba en esta casa, no quería ser encontrada. Los desayunos con el duque de Valverde se convirtieron en la parte más peligrosa de mi día. No porque hubiera amenazas de seguridad, el intruso misterioso no había dado señales de vida en días, sino porque cada mañana que pasaba, sentada frente a Sebastián Blackmont, compartiendo tostadas y conversación, sentía cómo mis defensas se desmoronaban un poco más. Habían pasado 5 días desde el incidente del baño, como había decidido llamarlo en mi mente. 5 días de evitar la mirilla del cuarto de aseo como si fuera territorio enemigo. 5 días de intentar mirarlo a la cara sin que imágenes no solicitadas invadieran mi cerebro. Estaba fracasando espectacularmente. Está muy callada esta mañana, señorita Ruiz, observó el duque, untando mermelada en su tostada con una precisión que no debería ser tan fascinante. ¿Alguna preocupación de seguridad? Ninguna, su gracia. Solo estoy pensando. ¿En qué? En cómo se ve usted sin esa camisa y sin esos pantalones y sin... En los puntos de acceso del jardín trasero hay una sección de la verja que necesita refuerzo. Ah, sonrió esa sonrisa pequeña que ya reconocía. ¡Qué dedicación tan admirable! Tomé un sorbo de té para ocultar mi rubor. El té estaba demasiado caliente y me quemé la lengua, lo cual era apropiado porque aparentemente mi cuerpo había decidido traicionarme de todas las formas posibles. «Tengo una propuesta», dijo el duque, dejando su taza sobre el platillo con un tintineo delicado. «¿Una propuesta? Esta tarde tengo que revisar los jardines con el jardinero jefe. Quiero rediseñar la sección este. ¿Me acompañaría? Podría evaluar esos puntos de acceso que tanto la preocupan». Era una excusa transparente. Ambos lo sabíamos, pero asentí de todos modos.
Por supuesto, Su Gracia. Es mi deber evaluar toda la propiedad. Excelente. A las 4 entonces. Y, señorita Ruiz, sus ojos brillaron con algo que parecía diversión. Quizás podría prescindir de la cofia por una vez. El jardín no requiere tanta formalidad. Bajé la mirada a mi atuendo de doncella, súbitamente consciente de lo ridícula que debía verme pretendiendo ser servicio doméstico cuando ambos sabíamos que era algo completamente diferente. Lo consideraré, Su Gracia. Sebastián. Levanté la vista bruscamente. ¿Perdón? Mi nombre es Sebastián. Cuando estemos solos, preferiría que lo usara. El aire entre nosotros se espesó. Mi corazón latió de manera irregular. Eso no sería apropiado. Nada de lo que hacemos es apropiado, señorita Ruiz. Usted me observa a través de paredes. Yo le pido que desayune conmigo como si fuera una invitada y no una empleada. La propiedad abandonó esta casa hace días. Se inclinó hacia adelante. Sebastián, inténtelo. Tragué saliva. Sebastián, repetí, y la palabra se sintió íntima en mi boca, como un secreto compartido. Su sonrisa se amplió, genuina, transformando todo su rostro. ¿Ve? No fue tan difícil. Y ahora usted debe darme algo a cambio. ¿Algo a cambio? Su nombre, el verdadero, porque dudo mucho que su madre la llamara señorita Ruiz. Valentina, dije antes de poder detenerme. Mi nombre es Valentina. Valentina. La forma en que pronunció mi nombre hizo que algo cálido se expandiera en mi pecho. Es hermoso, le queda. Es solo un nombre. Los nombres nunca son solo nombres. Revelan intenciones, esperanzas. ¿Sabe qué significa Valentina? Negué con la cabeza. Fuerte y saludable, del latín valens. Me miró con esa intensidad que ya reconocía. Sus padres la nombraron guerrera. Mis padres me nombraron porque mi abuela se llamaba igual y amenazó con desheredarlos si no honraban su memoria. Sebastián se rió, una risa genuina que resonó en el comedor vacío. Me agrada usted, Valentina. Es refrescante. Eso ya lo dijo antes, y lo seguiré diciendo hasta que deje de ser verdad, lo cual sospecho que será nunca. A las 4 de la tarde me encontré caminando por los jardines de Valverde House junto a un duque que insistía en tratarme como su igual, y un jardinero que claramente no sabía qué hacer con la situación. El señor Whitmore, el jardinero jefe, era un hombre mayor con manos curtidas y expresión perpetuamente confundida cada vez que Sebastián me pedía opinión sobre la ubicación de un rosal o el diseño de un sendero. ¿Y qué opina usted, Valentina?, preguntó Sebastián por quinta vez, señalando un espacio vacío junto al muro. ¿Rosas trepadoras o glicinas? Desde una perspectiva de seguridad, las glicinas crecen más densas y dificultan el acceso. Glicinas entonces, decidió ignorando la mirada desconcertada del jardinero. ¿Ve, Whitmore? La señorita Ruiz tiene criterio excelente. Sí, Su Gracia, murmuró el pobre hombre, anotando en su libreta. Cuando Whitmore finalmente se excusó para atender otros asuntos, Sebastián y yo quedamos solos en un rincón del jardín, rodeados de rosales tardíos que todavía conservaban algunas flores. «Gracias por seguirme el juego», dijo, sentándose en un banco de piedra y señalando el espacio junto a él. «Whitmore es brillante con las plantas, pero terriblemente aburrido para conversar». Me senté manteniendo una distancia respetable que él inmediatamente acortó al girarse hacia mí. No estaba siguiéndole el juego. Las glicinas realmente son mejores para seguridad. Lo sé. Por eso su opinión era valiosa. Arrancó una rosa tardía del arbusto más cercano y la giró entre sus dedos. ¿Puedo preguntarle algo personal? Puede preguntar. No garantizo respuesta. Justa condición. Hizo una pausa, como eligiendo sus palabras. ¿Por qué este trabajo? Una mujer como usted podría hacer muchas otras cosas. ¿Por qué pasar la vida en las sombras observando a otros vivir? La pregunta me tomó desprevenida. Nadie me la había hecho antes. No así, no con genuina curiosidad. Porque los números no mienten, dije finalmente. Las personas sí. Cuando observas a alguien sin que lo sepa, ves quién es realmente, sin máscaras, sin actuaciones, solo verdad. ¿Y qué verdad ha visto en mí? Lo miré. Este hombre que debería ser solo un cliente, solo un trabajo, solo otra persona más cuya vida observaba desde las sombras. He visto a un hombre que lee poesía a las 2 de la madrugada porque no puede dormir,
que toca canciones tristes cuando cree que nadie escucha, que guarda cartas de su madre aunque le causan dolor. Mi voz se suavizó. He visto a alguien profundamente solo pretendiendo que no lo está. Sebastián se quedó inmóvil, la rosa olvidada en su mano. Eso es... Se detuvo, tragó saliva. Eso es más de lo que la mayoría de la gente ve en años de conocerme. Es mi trabajo ver. No, negó lentamente. Su trabajo es vigilar puertas y ventanas. Esto es algo diferente. Esto es... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de cosas no dichas. El sol de la tarde pintaba el jardín de dorado, y por un momento el mundo se redujo a este banco, estas rosas, y el espacio cada vez más pequeño entre nosotros. El mensaje en la pared, dije, rompiendo el hechizo. No fue la primera vez, ¿verdad? Su expresión cambió, se volvió más seria. ¿Cómo lo sabe? Porque alguien que recibe una única amenaza no contrata vigilancia permanente. Hay más. Cuénteme. Sebastián suspiró, pasándose una mano por el cabello. Llevo 6 meses recibiendo atención no deseada, cartas anónimas al principio, declaraciones de admiración que fueron volviéndose más oscuras, luego regalos dejados en mi puerta, flores muertas, un pájaro sin vida, una muñeca con mi rostro pintado. Se estremeció. Alguien que sabe demasiado sobre mis movimientos, mis rutinas, mis momentos privados. ¿Se lo dijo a las autoridades? El magistrado dijo que sin amenaza directa de violencia no puede hacer nada, que probablemente es una admiradora demasiado entusiasta. Su voz se tiñó de amargura, como si el acoso fuera un cumplido. Extendí mi mano impulsivamente y toqué la suya. Voy a mantenerlo a salvo, dije. Se lo prometo. Él giró su mano atrapando la mía. Sus dedos eran cálidos, fuertes. Lo sé, confío en usted. Y ahí, en ese jardín bañado de luz dorada, con mi mano en la suya y ese momento de vulnerabilidad compartida entre nosotros, sentí algo cambiar irrevocablemente. Esto ya no era solo vigilancia, ya no era solo un trabajo. Esto era algo que me aterraba y me emocionaba en igual medida. Debería entrar, dije, aunque no quería. Debería, concordó, aunque no soltó mi mano. Finalmente me levanté. Él se levantó conmigo, y de pronto estábamos demasiado cerca, su rostro a centímetros del mío. Valentina, murmuró, y mi nombre en sus labios sonó como una caricia. Sí, la próxima vez que venga para un informe de seguridad, quizás podríamos hacer esto de nuevo, caminar, conversar, sin pretextos profesionales. Mi corazón latió salvajemente. Me gustaría eso. Su sonrisa fue lenta, devastadora. A mí también. Me alejé hacia la casa con piernas temblorosas, muy consciente de su mirada siguiéndome hasta que desaparecí por la puerta de servicio. Una vez dentro, apoyé la espalda contra la pared fría y dejé escapar un suspiro. Estaba en problemas. Grandes, enormes, catastróficos problemas. Porque Valentina Ruiz, la mujer que nunca creyó en el amor, que analizaba todo racionalmente, que mantenía su corazón bajo 7 candados, había empezado a caer. Y lo más aterrador era que no quería detenerse. Una semana después, descubrí que hay cosas peores que observar a un duque desnudo a través de una mirilla. Por ejemplo, observar a un duque vestido de gala, rodeado de las mujeres más hermosas de Londres, mientras tú estás disfrazada de doncella sirviendo champán. El baile de los Ashworth era el evento de la temporada. Todo el ton estaba presente. Condes, marqueses, vizcondes y suficientes diamantes para financiar una pequeña nación. Y yo estaba ahí, bandeja en mano, vigilando a Sebastián mientras media docena de herederas hacían fila para bailar con él. No eran celos, definitivamente no eran celos. Era preocupación profesional por su seguridad. Entre tanta gente, cualquiera podría ser una amenaza. Especialmente Lady Arabella Thornton, que en este momento tenía su mano enguantada sobre el brazo de Sebastián y se reía de algo que él había dicho con una carcajada que sonaba completamente fabricada. Zorra, no Valentina. Profesionalismo. Más champán, querida, ordenó una matrona con demasiadas plumas en el tocado, y tuve que contener el impulso de verter la copa sobre su vestido. Serví con una sonrisa falsa y continué mi ronda por el salón, manteniendo a Sebastián en mi visión periférica. Había sido idea suya que viniera.
Para vigilancia, había dicho, con esa sonrisa que ahora sabía que significaba algo completamente diferente. El acosador podría estar entre los invitados. Era una excusa transparente. Ambos lo sabíamos, pero aquí estaba, vestida de negro, invisible entre el servicio, observándolo bailar con mujer tras mujer mientras algo oscuro y posesivo crecía en mi pecho. El vals terminó y Sebastián se excusó de Lady Arabella con una reverencia cortés. Sus ojos escanearon el salón hasta encontrarme y algo en su expresión se suavizó. Me hizo una seña casi imperceptible hacia las puertas del jardín. 5 minutos después, estaba en la terraza, el aire frío de la noche un alivio después del calor sofocante del salón. Pensé que nunca escaparía, dijo Sebastián apareciendo de las sombras. Lady Arabella tiene garras impresionantes. Parecía estar disfrutando de su compañía. Detecté un tono de reproche, señorita Ruiz. Detectó observación objetiva a su gracia. Él sonrió, acercándose hasta que solo unos centímetros nos separaban. Mentirosa, murmuró. Estaba celosa. No estaba... Sus ojos echan chispas cada vez que una mujer me toca. He estado observándola observarme toda la noche. Eso es ridículo. Es encantador. Tomó mi mano, la que no sostenía la bandeja, y la llevó a sus labios. Y completamente mutuo, si le sirve de consuelo. Mutuo. Cada vez que un lacayo le dirige la palabra, tengo que contenerme para no despedirlo en el acto. Me reí, sorprendida. Eso es absurdo. Soy una sirvienta en esta fiesta. No. Sus ojos se oscurecieron. Usted es la única persona en ese salón que me importa. Y odio tener que fingir lo contrario. Antes de que pudiera responder, voces se acercaron desde el salón. Nos separamos rápidamente. Él retrocediendo hacia las sombras, yo fingiendo ordenar copas en mi bandeja. Un grupo de caballeros salió a la terraza, cigarros en mano. Reconocí a Lord Pemberton, un marqués con reputación de libertino, y a 2 de sus compañeros habituales. «Ah, servicio», dijo Pemberton, señalándome con su cigarro. «Trae más champán, muchacha». Asentí con la cabeza gacha y me dispuse a volver al salón, pero una mano me agarró del brazo. «Espera». Pemberton me examinó con ojos que me hicieron sentir como mercancía en subasta. «No te había visto antes. ¿Nueva en la casa, Ashworth?» «Servicio temporal, milord». «Temporal». Sonrió de manera que me heló la sangre. «Qué conveniente». Sus dedos apretaron mi brazo, impidiéndome moverme. «Suélteme, por favor». «No tan rápido». Se acercó, su aliento apestando a brandy. «Las temporales siempre son las más flexibles». Sus compañeros rieron. Mi otra mano se deslizó hacia el muslo donde guardaba mi daga, pero antes de que pudiera alcanzarla, otra voz cortó el aire como un látigo. «Retire la mano de la dama». «¿Ahora?» Sebastián emergió de las sombras, su expresión tan gélida que Pemberton retrocedió instintivamente. «Valverde, no sabía que estabas aquí fuera». «Evidentemente». Sebastián se colocó entre Pemberton y yo, su espalda un muro protector. «Le sugiero que se disculpe». «Disculparme. Es solo una criada. Es una dama bajo mi protección. Y usted acaba de poner sus manos sobre ella sin consentimiento». Su voz bajó a un tono peligroso. «Discúlpese. O tendremos una conversación muy diferente al amanecer». La amenaza de duelo quedó flotando en el aire. Los compañeros de Pemberton palidecieron. «Yo... mis disculpas», balbuceó Pemberton retrocediendo. «No sabía... no pretendía... váyase». Los 3 hombres prácticamente huyeron de regreso al salón. Sebastián se giró hacia mí, su expresión cambiando instantáneamente de furia a preocupación. «¿Está bien? ¿Le hizo daño?» «Estoy bien. Puedo manejar a idiotas como ese». «Lo sé. Sé que puede». Tomó mi rostro entre sus manos, pero no debería tener que hacerlo. Y cuando vi cómo la tocaba, cuando vi esa expresión en su cara, algo en mí se rompió. «Sebastián, voy a arruinarlo», continuó, su voz temblorosa de rabia contenida. «Voy a asegurarme de que ninguna familia decente lo reciba otra vez. Voy a...». Me puse de puntillas y lo besé. Fue impulsivo, fue inapropiado, fue inevitable. Él se congeló por una fracción de segundo. Luego sus brazos me envolvieron, atrayéndome contra su pecho, mientras respondía al beso con una intensidad que me robó el aliento. Fue torpe al principio, mi cofia cayendo al suelo, la bandeja abandonada en alguna parte,
Pero luego él tomó control, una mano en mi cintura, otra en mi nuca, inclinando mi cabeza para profundizar el beso. Y santo cielo. Todas las noches observándolo a través de mirillas, todas las fantasías que me había prohibido tener, todo explotó en ese momento. Sus labios eran firmes pero tiernos. Sabía a champán y a algo completamente él. Me besó como si llevara semanas queriendo hacer esto. Tal vez así era. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, su frente descansó contra la mía. Eso fue... empezó. Una terrible idea, completé. La mejor terrible idea que he tenido. Sebastián, soy tu empleada. Esto es... No me importa. Sus pulgares acariciaron mis mejillas. No me importa la propiedad, ni las clases, ni lo que diga la sociedad. Me importas tú. Solo tú. Podrías arruinar tu reputación. Mi reputación puede irse al diablo. Sebastián, di mi nombre otra vez. Susurró contra mis labios. Me vuelve loco cuando lo dices. Sebastián. Y esta vez sonó como una rendición. Me besó de nuevo, más lento, más profundo, y el mundo desapareció. No sé cuánto tiempo pasó, segundos, minutos, una eternidad. Finalmente el sonido de la música desde el salón nos devolvió a la realidad. Tenemos que volver, dije. Nos echarán de menos. Que nos echen de menos. Sebastián, está bien, suspiró, apartándose con evidente reluctancia. Pero esto no ha terminado, Valentina. Esto apenas empieza. Recogí mi cofia del suelo, intentando arreglar mi apariencia con manos temblorosas. ¿Qué significa eso exactamente? Él me miró con una intensidad que me hizo temblar. Significa que cuando volvamos a casa vamos a hablar. Sobre lo que esto es, sobre lo que queremos que sea. Tomó mi mano, besando mis nudillos. Pero por ahora, solo necesito que sepas una cosa. ¿Qué? Me estoy enamorando de ti, Valentina Ruiz. Y no tengo ninguna intención de detenerme. Y ahí en esa terraza fría, con los labios todavía hormigueando de sus besos y el corazón latiendo como un tambor de guerra, supe que había cruzado un punto sin retorno. Sebastián Blackmont, duque de Valverde, se estaba enamorando de mí. Y yo, Dios me ayudara, me estaba enamorando de él. Lo que vendría después, no tenía idea, pero por primera vez en mi vida estaba dispuesta a averiguarlo. El carruaje avanzaba por las calles de Londres mientras el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados que se reflejaban en los ventanales de las mansiones de Mayfair. Habían pasado 2 semanas desde el beso en la terraza de los Ashworth. 2 semanas de miradas robadas, roces accidentales en los pasillos y una tensión tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Y ahora por primera vez estábamos solos. Verdaderamente solos, sin criados, sin mirillas, sin pretextos profesionales. ¿Vas a decirme a dónde vamos?, pregunté, apartando la cortina del carruaje para mirar las calles que se volvían cada vez menos familiares. No, Sebastián, me encanta cuando dices mi nombre con ese tono de exasperación. Se recostó en el asiento frente a mí, las piernas cruzadas con elegancia, una sonrisa jugando en sus labios. Hace que quiera provocarte más. Eres imposible. Es uno de mis mejores rasgos. El carruaje se detuvo frente a lo que parecía ser un edificio abandonado en una zona que no reconocí. Almacenes viejos, fábricas cerradas, el tipo de lugar donde una dama decente no debería estar. Si me has traído aquí para asesinarme, dije mientras él me ayudaba a bajar, al menos que conste que lo vi venir. Si quisiera asesinarte, elegiría un lugar más pintoresco. El Támesis, quizás. Tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. Confía en mí. Y lo hice. Dios me ayudara. Lo hice. Me guió a través de una puerta lateral, subiendo escaleras que crujían bajo nuestros pasos, hasta llegar a una trampilla en el techo. La abrió y me ayudó a subir. Y entonces vi... el tejado había sido transformado en algo sacado de un sueño. Faroles de papel colgando de cuerdas, creando un dosel de luz dorada. Una mesa pequeña en el centro con velas y flores. Cojines de seda esparcidos sobre alfombras persas. Y más allá, la vista completa de Londres al atardecer, las cúpulas y torres recortándose contra el cielo encendido. ¿Cómo? No pude terminar la frase. El edificio es mío. Estoy en proceso de convertirlo en oficinas para mis empresas comerciales, pero por ahora me guió hacia la mesa. Es nuestro. Esto es
¿Demasiado? Dime si es demasiado. Puedo ser intenso cuando algo me importa. ¿O alguien? No. Tomé su mano a través de la mesa cuando nos sentamos. Es perfecto. Tú eres perfecto. Definitivamente no soy perfecto. Pero sonrió. Aunque contigo, quiero intentar serlo. Cenamos bajo las estrellas que comenzaban a aparecer. Sebastián había contratado a un chef, que apareció brevemente con cada plato y luego desaparecía discretamente, dejándonos solos. Hablamos de todo y de nada. De nuestros sueños de infancia. Él quería ser explorador. Yo quería ser investigadora de crímenes. De nuestros miedos más profundos. Él temía terminar solo como había muerto su padre. Yo temía confiar y ser destruida otra vez. «No voy a destruirte», dijo suavemente, sus pulgares acariciando mis nudillos a través de la mesa. «Te lo prometo». Nadie puede prometer eso. Entonces prometo intentarlo. Prometo que si alguna vez te lastimo será sin intención. Prometo ser honesto contigo siempre. Me miró intensamente. ¿Puedes prometerme lo mismo? La culpa me golpeó como una ola. Honesto. Él prometía honestidad mientras yo ocultaba el secreto más grande de todos, que lo había observado en sus momentos más íntimos sin su conocimiento. Yo, sí, lo prometo. Las palabras se sintieron como ceniza en mi boca. Después de cenar, nos levantamos y caminamos hacia el borde del tejado, donde la vista de Londres se extendía como un mapa de luces y sombras. «Es hermoso», susurré. «Tú eres hermosa». Me giré para encontrarlo mirándome con esa intensidad que hacía que mi corazón se acelerara. «Sebastián». «Valentina Ruiz», murmuró acercándose hasta que solo centímetros nos separaban. «Me estás volviendo completamente loco. ¿Lo sabes? Tú empezaste siendo el loco. Yo solo lo empeoré». Se rió, el sonido vibrando entre nosotros. «Es verdad. Se apartó solo lo suficiente para mirarme. ¿Puedo decirte algo? Siempre. Me estoy enamorando de ti». Dijo las palabras con una simplicidad que me dejó sin aliento. «Sé que es pronto. Sé que se supone que debería esperar, cortejarte apropiadamente, seguir las reglas de la sociedad. Pero tengo 32 años y he desperdiciado suficiente tiempo fingiendo sentir menos de lo que siento. Así que ahí está. Me estoy enamorando de ti y pensé que deberías saberlo». Las lágrimas ardían en mis ojos. «Sebastián, no tienes que decirlo de vuelta. No todavía. Solo quería que lo supieras». Pero lo que no sabía era que yo también me estaba enamorando, que ya había caído tan profundamente que no podía ver el fondo, que cada segundo con él hacía que mi secreto pesara más y más. «Yo también», susurré finalmente. «Me estoy enamorando de ti también». Su sonrisa fue como el sol atravesando nubes de tormenta. Me besó entonces, lento y profundo, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Sus manos encontraron mi cintura, atrayéndome contra él. Las mías se enredaron en su cabello, ese cabello que había observado tantas veces a través de mirillas y que ahora podía tocar libremente. El beso se profundizó, volviéndose más urgente. Sus labios abandonaron los míos para trazar un camino por mi mandíbula, mi cuello, ese punto sensible detrás de mi oreja que no sabía que existía hasta que él lo encontró. «Valentina», respiró contra mi piel. «Dime que pares si esto es demasiado». «No quiero que pares», dije, y era la verdad más pura que había dicho en semanas. Nos quedamos así, sostenidos el uno al otro en ese tejado sobre Londres, con las estrellas como testigos y el futuro extendiéndose ante nosotros como una promesa. «Llévame a casa», susurré contra sus labios. «A tu casa». Sus ojos se oscurecieron. «¿Estás segura?» Nunca he estado más segura de nada. El viaje en carruaje de regreso a Valverde House fue una tortura de anticipación. Sebastián mantuvo mi mano en la suya todo el camino, su pulgar trazando círculos en mi palma que enviaban escalofríos por todo mi cuerpo. Ocasionalmente levantaba mi mano para besar mis nudillos, mis dedos, el interior de mi muñeca donde el pulso latía desbocado. «Estás temblando», observó. «¿Nervios? ¿De mí? De todo. De lo que esto significa. De lo que viene después. No tiene que venir nada que no quieras». Su voz era seria ahora. «Podemos cenar, conversar y te acompañaré a tus aposentos como un perfecto caballero. No hay presión, Valentina. Nunca la habrá». Lo miré. Este hombre que había observado durante semanas,
que conocía íntimamente y no conocía en absoluto. No quiero que seas un perfecto caballero esta noche. El carruaje se detuvo. Habíamos llegado. Entramos por la puerta lateral para evitar a los criados. Sebastián conocía cada rincón de su propia casa, cada pasillo que nos permitiría llegar a sus aposentos sin ser vistos. Ironía, pensé, él usando los mismos pasajes que yo usaba para espiarlo. La culpa volvió a punzar, pero la aparté. Esta noche no. Esta noche era solo para nosotros. Su habitación estaba iluminada solo por el fuego de la chimenea, las llamas proyectando sombras danzantes sobre las paredes azul oscuro. La misma habitación que había observado tantas veces. La misma cama que había visto vacía noche tras noche. Pero ahora estaba aquí, con él, y todo era diferente. Sebastián cerró la puerta y se giró hacia mí. Última oportunidad para cambiar de opinión, dijo, aunque sus ojos ardían con un deseo que contradecía sus palabras. En respuesta, llevé mis manos a los botones de mi vestido. Él contuvo el aliento. «Déjame a mí». Se acercó lentamente, como si temiera asustarme. Sus dedos encontraron los lazos de mi corpiño, desatándolos con una paciencia que me volvía loca. «¿Sabes cuántas veces imaginé esto?», murmuró mientras la tela se aflojaba. «¿Cuántas noches me quedé despierto preguntándome cómo sería tenerte así? Cuéntame, cada noche desde que entraste a mi casa con esa actitud desafiante y esos ojos que ven demasiado». El vestido cayó al suelo, dejándome en camisola y en aguas. Cada maldita noche. Sus manos recorrieron mis hombros, mis brazos, dejando un rastro de fuego. «Mi turno», dije alcanzando los botones de su chaleco. Lo desvestí con dedos temblorosos, revelando la camisa debajo, luego la piel que había visto a través de mirillas pero nunca tocado. Su pecho era exactamente como lo recordaba, fuerte, definido, cálido bajo mis palmas. «Valentina». Mi nombre sonó como una oración en sus labios. Me levantó en sus brazos como si no pesara nada y me llevó hacia la cama, depositándome sobre las sábanas con una ternura que contrastaba con la intensidad en sus ojos. Se cernió sobre mí, el peso de su cuerpo, una presión deliciosa. «Eres tan hermosa», susurró apartando un mechón de cabello de mi rostro. «Tan perfecta». «No soy perfecta. Para mí lo eres. Cada parte de ti, cada supuesto defecto, todo». Me besó entonces, profundo y devastador, mientras sus manos encontraban los lazos de mi camisola. Lo que siguió fue... no tenía palabras. Sebastián era paciente donde yo esperaba urgencia, tierno donde anticipaba pasión desenfrenada. Me exploró como si fuera un mapa que quisiera memorizar, cada curva, cada valle, cada punto que me hacía jadear y arquearse hacia él. «Dime qué quieres», murmuró contra mi piel. «Dime qué necesitas. A ti, solo a ti». Cuando finalmente nos unimos, cuando lo sentí completamente, algo cambió en mi interior, como si piezas rotas que había cargado durante años comenzaran a encajar. Nos movimos juntos, encontrando un ritmo que era solo nuestro. Sus ojos nunca dejaron los míos, esa conexión tan íntima como la física. «Te quiero», dijo cuando ambos estábamos al borde. «Dios, Valentina, te quiero tanto». Y cuando el placer finalmente nos arrastró, cuando grité su nombre y sentí su cuerpo tensarse contra el mío, supe con absoluta certeza que esto era real, que el amor era real, que él era real. Y después, acurrucados bajo las sábanas con sus dedos trazando patrones perezosos en mi espalda, Sebastián habló. «Quédate». «¿Qué?» «Aquí, conmigo. No solo esta noche». Se incorporó sobre un codo para mirarme. «Sé que es una locura, sé que la sociedad lo condenaría, pero no me importa. Te quiero en mi vida, Valentina, no como empleada, como mi compañera». «Sebastián, ¿eso es imposible? Soy duque, puedo hacer lo que quiera». Su expresión se suavizó. «Y lo que quiero, eres tú». Las lágrimas rodaron por mis mejillas. «Hay cosas que no sabes de mí, cosas que... Entonces cuéntamelas. No hay secreto que pueda cambiar lo que siento. Si supieras», pensé, «si supieras que te he observado en tus momentos más vulnerables, que conozco tus pesadillas, tus lágrimas, tus conversaciones contigo mismo cuando crees que nadie escucha». «No puedo, no esta noche». Me acurruqué contra su pecho. «Pero pronto, te lo contaré todo pronto. Cuando estés lista». Besó mi coronilla.
Tenemos todo el tiempo del mundo. Pero mientras me quedaba dormida en sus brazos, con el sonido de su corazón como arrullo, sabía que el tiempo se agotaba. La verdad saldría eventualmente. Siempre lo hacía. Y cuando eso sucediera, este momento perfecto, este amor que apenas comenzaba a florecer, podría destruirse para siempre. Pero esa noche, en la oscuridad de su habitación, con su cuerpo cálido contra el mío y sus promesas todavía flotando en el aire, me permití creer que quizás, solo quizás, el amor podría ser más fuerte que los secretos, que él podría perdonarme, que nosotros podríamos sobrevivir. El amanecer traería la realidad de vuelta. Pero por ahora, solo por esta noche, me permití ser simplemente una mujer enamorada. Y fue suficiente. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas cuando desperté en la cama de Sebastián, envuelta en sábanas que olían a él y a nosotros. Estaba sola. Me incorporé apartando el cabello de mi rostro y encontré una nota sobre la almohada donde había descansado su cabeza. Reunión urgente con mi abogado. Vuelvo para el almuerzo. No te vayas. Ese. Sonreí como una tonta, apretando el papel contra mi pecho. Esto era real. Después de semanas de observación, de tensión, de resistirme a lo inevitable, finalmente había sucedido. Sebastián me quería. Yo lo quería. Y aunque todo era complicado y probablemente condenado por la sociedad, por primera vez en mi vida me permití creer que quizás, solo quizás, las cosas podrían salir bien. Me vestí con la ropa que había dejado en mi habitación del ático. Todavía mantenía las apariencias ante el servicio, y bajé a las cocinas para conseguir algo de desayunar. Y ahí fue donde todo se derrumbó. La señora Blackwood estaba sentada en la mesa de la cocina, tomando té con el mayordomo como si fuera una visita social cualquiera. Pero su expresión cuando me vio bajar las escaleras no tenía nada de social. «Señorita Ruiz», dijo, su voz cortante como cristal. «Qué conveniente encontrarla aquí tan temprano. Necesitamos hablar. En privado». El mayordomo se excusó discretamente. Yo me quedé paralizada en el umbral. «Señora Blackwood, ¿sabías?», interrumpió levantándose, «que Lady Ashworth es prima segunda de Lord Pemberton, y que Lord Pemberton ha estado haciendo preguntas muy interesantes sobre la doncella temporal que el duque de Valverde defendió tan apasionadamente en su fiesta». El suelo se abrió bajo mis pies. «Señora». Preguntas que llevaron a más preguntas, sobre agencias de servicio doméstico que no existen, sobre una joven que aparece en una mansión y de pronto tiene acceso a cada habitación, cada pasillo, cada rincón privado. Se acercó, sus ojos duros. «¿Tienes idea de lo que has hecho? Yo solo te enamoraste». No era una pregunta. Te enamoraste del hombre que se suponía debías vigilar, y en el proceso comprometiste no solo tu posición, sino toda la agencia. Las lágrimas ardían en mis ojos. «Lo amo. Eso es irrelevante». Su voz se suavizó apenas 1 grado. «El duque ha sido informado esta mañana. Por eso la reunión urgente con su abogado. Están considerando acciones legales». «¿Qué? No. Él no haría... ¿No haría qué? ¿Enfurecerse al descubrir que la mujer con quien compartió su cama ha estado espiándolo durante semanas? ¿Que conoce cada uno de sus secretos, sus momentos privados, sus vulnerabilidades, porque lo observaba a través de mirillas sin su conocimiento?» Cada palabra era un golpe. Yo iba a decírselo. «¿Cuándo? ¿Después de la boda?» La señora Blackwood negó con la cabeza. «Te envié aquí porque creía que eras profesional, que no te dejarías llevar por esto. Claramente me equivoqué. ¿Qué va a pasar ahora? Estás relevada del caso inmediatamente. Todos tus accesos están revocados». Hizo una pausa. «Y si el duque decide proceder legalmente, no habrá nada que pueda hacer para protegerte». Me dejé caer en una silla, las piernas incapaces de sostenerme. «Necesito verlo, necesito explicarle. El duque ha sido muy claro. No quiere verte. No quiere hablar contigo». Me extendió un sobre. «Tu pago final. Sugiero que abandones la casa antes de que él regrese». Tomé el sobre con manos temblorosas. «Señora Blackwood, por favor». «Lo siento, Valentina». Por primera vez su voz sonó genuinamente apesadumbrada. «Realmente lo siento». Se fue dejándome sola en la cocina con el peso de mi propia destrucción. Las siguientes horas fueron un borrón de dolor.
Recogí mis escasas pertenencias del ático. Caminé por los pasillos de servicio que conocía tan bien. Esos mismos pasillos donde había pasado semanas observando al hombre que amaba sin que él lo supiera. Intenté verlo. Por supuesto que lo intenté. Pero cuando su carruaje regresó esa tarde, el mayordomo me interceptó antes de que pudiera acercarme. El duque ha dado instrucciones claras, señorita. Debe abandonar la propiedad inmediatamente. Solo necesito 5 minutos. Solo 5. Lo siento. Y así, escoltada como una criminal, fui expulsada de Valverde House. Me quedé parada en la acera, mirando la mansión que había llegado a considerar... ¿Qué? ¿Un hogar? Ridículo. Nunca había sido mi hogar. Solo había sido el escenario de mi mayor error. Caminé sin rumbo por las calles de Londres, el sobre con mi pago ardiendo en mi bolsillo. No lo quería. No quería nada que me recordara lo que había perdido. Finalmente, mis pies me llevaron al único lugar donde podía ir. La pequeña habitación que alquilaba antes de este encargo, en una pensión modesta cerca del río. Me derrumbé en la cama estrecha y lloré. Lloré por el amor que había encontrado y destruido en el mismo aliento, por la confianza que él me había dado y yo había traicionado, por todas las promesas rotas antes de que pudieran cumplirse. Lloré hasta que no quedaron lágrimas. Y entonces, en el silencio que siguió, comencé a pensar. Pasaron 3 días. 3 días de miseria, de reproches, de preguntarme cómo había permitido que esto sucediera. Lucía vino a verme el segundo día, con comida que no pude comer y palabras de consuelo que no pude escuchar. Tienes que luchar por él, dijo. No puedes simplemente rendirte. ¿Cómo? Ni siquiera me deja acercarme. Encuentra una manera. Eres la mujer más inteligente que conozco. Si alguien puede arreglar esto, eres tú. Pero ¿cómo arreglas la traición? ¿Cómo deshaces el daño de secretos y mentiras? La respuesta llegó en la madrugada del tercer día. No podía deshacer lo que había hecho. No podía borrar las semanas de observación, los momentos robados, la invasión de su privacidad, pero podía mostrarle por qué lo había hecho. Y más importante, podía mostrarle lo que había visto realmente. No un objetivo de vigilancia, un hombre. El hombre del que me había enamorado. Una semana después, estaba parada frente a las verjas de Valverde House, con una carpeta de documentos y un plan que Lucía había descrito como desesperado pero romántico. Si no funciona, había dicho, al menos será una historia digna de contar. ¿Y si llama al alguacil? Entonces será una historia con calabozo incluido. Sales ganando de cualquier manera. No era exactamente el consuelo que necesitaba, pero aquí estaba. Toqué la campana. El mayordomo apareció, su expresión endureciéndose al reconocerme. Señorita Ruiz, ya le informé que... Sé lo que me informó. Mantuve la voz firme. Pero necesito ver al duque. Solo 5 minutos. Si después de eso todavía quiere que me vaya, lo haré. Y nunca volverá a verme. El duque ha sido muy claro. Entonces déjeme ser clara yo también. Di un paso adelante. Cometí un error terrible. Lo sé, pero lo que él y yo teníamos, lo que sentimos, eso era real. Y merece al menos la oportunidad de escuchar la verdad completa antes de decidir. El mayordomo vaciló. Vi algo en sus ojos, compasión, curiosidad, que no había visto antes. Espere aquí. Desapareció dentro de la casa. Los minutos se arrastraron como horas. Finalmente la verja se abrió con un chirrido. 5 minutos, dijo el mayordomo. Ni uno más. Caminé por el sendero familiar hasta la puerta principal. Cada paso se sentía como una eternidad. Y ahí estaba él. Sebastián de pie en el vestíbulo, los brazos cruzados, la expresión cerrada. Se veía terrible. Ojeras oscuras, cabello despeinado, la ropa arrugada como si llevara días sin cambiarse. Pero incluso destruido, seguía siendo la persona más hermosa que había visto. 5 minutos, dijo, su voz plana. Luego te vas. Gracias. Lo seguí hasta el salón. Mantuvo distancia, como si mi cercanía fuera veneno. Habla. Respiré hondo. Sé que lo que hice fue imperdonable. Que te observé sin tu conocimiento. Que invadí tu privacidad de la manera más horrible posible. No hay excusa para eso. Ninguna. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque necesitas saber la verdad completa. Abrí la carpeta que llevaba. No solo lo que hice, sino por qué. ¿Y qué vi realmente?
Le extendí los papeles. Eran mis notas de observación, cada una de ellas. Semanas de anotaciones que documentaban no amenazas de seguridad, sino él. Sebastián tomó los documentos con manos que noté temblorosas. ¿Qué es esto? Todo. Cada observación que hice durante mi tiempo aquí. Lo vi leer. Vi cómo su expresión cambiaba con cada página. El duque lee poesía española cuando no puede dormir. Pronuncia las palabras en voz alta, como si le hicieran compañía. Hoy tocó la guitarra durante 1 hora. Una canción triste sobre amores perdidos. Tenía lágrimas en los ojos cuando terminó. Guarda las cartas de su madre en un cajón junto a su cama. Las relee los días difíciles. La extraña más de lo que admite a nadie. Se queda despierto hasta muy tarde mirando las estrellas desde su biblioteca. Creo que se siente solo. Creo que lleva años sintiéndose solo. Esto no es vigilancia, murmuró finalmente. No, mi voz se quebró. Eres tú, el verdadero tú, el que vi cuando creías que nadie miraba. ¿Y por qué me muestras esto? Porque necesitas entender que no me enamoré del duque de Valverde. Me enamoré del hombre que canta en español cuando está triste, del que cuida las rosas de su madre, aunque le duela recordarla, del que toca guitarra para no sentirse tan solo. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Me enamoré de cada parte de ti que el mundo no ve. Y sí, la forma en que lo hice fue terrible. Fue una violación de tu confianza. Pero los sentimientos, Sebastián, los sentimientos eran reales. Él permaneció en silencio, los documentos todavía en sus manos. Me mentiste. Te oculté la verdad, que es igualmente malo, lo sé. Cada beso, cada palabra, cada promesa, era real, todo. Di un paso hacia él. Cada momento contigo fue lo más real que he experimentado en mi vida. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo. Mi voz era apenas un susurro. Miedo de perderte. Miedo de que me odiaras. Miedo de admitir que me había enamorado tan profunda y tan rápidamente que ya no sabía quién era sin ti. Sebastián cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Dios, Valentina, me lo haces todo tan difícil. Lo sé. Soy un desastre. Soy torpe con las emociones. Uso el sarcasmo como escudo. Hablo con mis plantas. Cometo errores terribles. Tomé su mano. Y te amo. Te amo tanto que me aterra. Él abrió los ojos mirándome. ¿Cómo puedo confiar en ti otra vez? No lo sé, pero pasaré cada día del resto de mi vida demostrándotelo si me das la oportunidad. El silencio se extendió entre nosotros. Tan largo que pensé que me pediría que me fuera. Pero entonces habló. En esas notas, ¿viste lo que yo veía cuando te miraba? ¿Qué quieres decir? A mí mismo enamorándome. Su voz se suavizó. Desde el primer día, algo en ti me intrigó. Y cada día después, cada conversación, cada momento robado, me enamoraba más. Su mano giró para atrapar la mía. Vi al hombre que era antes de ti, solitario, cerrado, fingiendo que estaba bien, y vi al hombre que me convertí después. Alguien que quería despertar junto a otra persona, que quería construir algo real. Sebastián, no he perdonado. Me miró intensamente. No sé si puedo todavía, pero tampoco quiero perderte. ¿Qué significa eso? Significa que empezamos de nuevo, sin secretos, honestidad absoluta aunque duela. Levantó mi mano hasta sus labios. Tú reconstruyes mi confianza y yo aprendo a perdonar. ¿Me estás dando otra oportunidad? Te estoy dando la única oportunidad que importa, la de mostrarnos quiénes somos juntos cuando no hay mentiras entre nosotros. Lo besé entonces, un beso de disculpa, de gratitud, de promesa. Él respondió con igual intensidad, sus brazos envolviéndome como si nunca fuera a soltarme. Te amo, susurré contra sus labios, y voy a pasar cada día demostrándote que merezco esto. Ya lo haces. Apartó el cabello de mi rostro. Solo sé tú, la Valentina verdadera. Esa es la que amo. Incluso la que huele tu ropa cuando no miras. Se rió, el sonido rompiendo la tensión restante. Especialmente esa. Epílogo. 6 meses después. Valentina Ruiz. Si no dejas de reorganizar esos libros, voy a tener que intervenir. La voz de Sebastián me sobresaltó desde la escalera de la biblioteca. Solo estoy asegurándome de que estén en orden alfabético. Han estado en orden alfabético las últimas 3 veces que los organizaste. Tal vez soy perfeccionista. Tal vez estás nerviosa.
Bajé de la escalera encontrándome con sus ojos divertidos. No estoy nerviosa. Tus orejas están rojas. Maldición. Ese tic nervioso me traicionaba siempre. Sebastián se acercó, tomando mis manos. ¿Estás segura de esto, de vivir aquí, de todo? Miré alrededor del espacio que ahora era nuestro. La biblioteca había sido redecorada para incluir mis libros junto a los suyos. Mis plantas ocupaban cada rincón con luz. La mansión que una vez había observado desde las sombras ahora era mi hogar. ¿Estás seguro tú?, pregunté. ¿De mí? ¿De nosotros? En respuesta, sacó algo de su bolsillo. Un anillo, simple, elegante, con una pequeña esmeralda que brillaba bajo la luz de las velas. Era de mi madre, dijo suavemente. Me pidió que se lo diera a alguien que me hiciera querer ser mejor persona. Las lágrimas nublaron mi visión. Sebastián, no estoy pidiéndote que te cases conmigo. No todavía. Deslizó el anillo en mi dedo. Pero estoy prometiéndote que cuando estés lista, cuando hayamos reconstruido todo lo que necesita reconstruirse, quiero que seas mi esposa. Eso suena a una propuesta. Es una promesa. Me besó suavemente. De honestidad, de confianza, de amor. Te amo, susurré, y voy a pasar cada día mereciéndote. Ya lo haces. Sus ojos brillaron con esa calidez que ahora conocía tan bien. Desde el momento en que entraste a esta casa fingiendo ser una doncella y me miraste como si fuera cualquier otro hombre. Eras cualquier otro hombre. Mentirosa. Tal vez. Sonreí. Pero soy tu mentirosa. Me besó entonces, lento y profundo, y el mundo desapareció como siempre lo hacía cuando estábamos juntos. No era el final perfecto de un cuento de hadas. Era mejor. Era real. Era nuestro. Era amor forjado en errores y reconstruido en verdad. Y mientras el sol se ponía sobre Londres pintando la biblioteca de oro y sombra, supe que esto, nosotros, era exactamente donde debía estar. No había necesitado mirillas ni pasillos ocultos para encontrar el amor. Solo había necesitado el coraje de dejarlo entrar.